Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Social. En esta oportunidad vamos a hablar, por ejemplo, del plasma y por qué en este tiempo de COVID-19, ante la falta de una vacuna y de un tratamiento efectivo, se ha convertido en una solución para los enfermos de COVID-19. También vamos a hablar de la mesa de enlace tabacalera. Vamos a también a hacer referencia a una problemática que duele muchísimo y que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y cómo ha crecido en tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Estos temas y muchos otros en esta hora de Ventana Social. Quédate con nosotros. En tiempos de COVID-19, la verdad es que la problemática y el temor de todos es que no hay una vacuna, tampoco hay un tratamiento que pueda ayudar a los pacientes más complicados a salir de esa situación. En estos últimos tiempos, el plasma se ha convertido en esa posibilidad. ¿Por qué? La doctora Carolina Aromí nos cuenta específicamente en qué consiste el plasma, por qué se lo utiliza y desde cuándo se lo utiliza. Ella es la directora del Banco Central de Sangre y habló con Ventana Social. El plasma es algo histórico, es algo que se utilizó en el mundo a lo largo de muchísimos años, en muchas pandemias. En Argentina la utilizamos en el año 1971 con el virus Junín, que fue el que produjo la fiebre hemorrágica argentina, y en ese momento se pudo disminuir la mortalidad del 30 al 1%. También se usó en la gripe A, H1N1, en ébola, en SARS, en MERS. ¿Y en qué consiste el plasma? El plasma es que pacientes que han tenido la infección, en este caso viral, como es el coronavirus, tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos. Y esos anticuerpos están en el plasma, que es un componente, un hemocomponente de la sangre. Hablando específicamente de coronavirus, que tiene 6 meses de vida, ya en enero, fines de diciembre, empieza en China, pero ya en enero, empezamos desde el Banco de Sangre a ver los trabajos que habían sobre este virus que era totalmente desconocido. Y se vio que el uso de plasma convaleciente parecería como una herramienta eficaz para el tratamiento, la mejoría de los enfermos infectados. ¿En qué consiste? Que pacientes que han tenido COVID, significa que han tenido un positivo por hisopado nasal, cuando termina el periodo de incubación, que son 14 días aproximadamente, se realizan los hisopados para ver si negativizaron, o sea, si superaron la enfermedad. Con 2 hisopados negativos, con una diferencia de 4 días, y 14 días después del último hisopado negativo, que es el tiempo que le damos para la recuperación del organismo de esta infección, ese paciente es un posible donante. Ahora bien, ese paciente posible donante pasa a un estudio exhaustivo para ver, primero, si está en condiciones de donar, y segundo, en qué estadio está. Hay 3 situaciones en que puede estar un recuperado de COVID. La primera es que a pesar de haber tenido COVID, no desarrolla estos anticuerpos. En la bibliografía mundial hay hasta un 20% de personas que no desarrollan. Lo que estamos viendo en la Argentina, en este trabajo de investigación y ensayo clínico que estamos llevando a cabo, es que no supera al 6%. O sea, nuestros pacientes, en líneas generales, tienen menos posibilidad, o sea, son menos los que no desarrollan anticuerpos. A esos pacientes les decimos que se cuiden porque no desarrollaron defensa y están expuestos como cualquier otro. Después está la segunda situación, pacientes que sí desarrollaron anticuerpos, pero anticuerpos de título bajo. Para el trabajo tenemos un corte de 1 en 100. Si el paciente desencadenó anticuerpos menos de 1 en 100, le decimos, tenés defensa
para vos, estás cuidado, pero no para ayudar a otros. Y gracias a Dios, la tercera situación, que es más del 85%, son pacientes que desarrollaron el anticuerpo y con títulos mayores a 300, 400, o sea, con muy buen nivel de anticuerpo. Esos pacientes los citamos, vemos que la serología, HIV, VRL, HTLV, hepatitis A, B, C, D, que no tenga ningún problema esa sangre, y ahí se pacta la donación. Hemos adquirido en febrero a través del Ministerio de Salud Pública con fondos del Banco Provincia de Corrientes un aparato de última generación, que es un aparato de aféresis que separa los componentes sanguíneos. Es un aemotic de última generación, como te decía, que permite que este procedimiento se realice entre 20 y 30 minutos. Es totalmente inocuo para el paciente, para el donante en este caso, es de unipunción, o sea, por una sola vena sale la sangre, el aparato centrifuga y obtiene dos productos entre 200 y 250 cada uno de plasma convaleciente. Para que vos te des una idea, es un líquido amarillo. Sí. Y dentro de ese líquido amarillo están los anticuerpos. Y el resto de la sangre se reinfunde por la misma vía de circuito cerrado a esa vena, por eso le decimos unipunción, y el donante vuelve a recibir sus otros componentes de la sangre. Bueno, termina el procedimiento y puede hacer su vida normal. Nosotros tenemos una situación muy buena en Corrientes porque tenemos más de 100 recuperados. Tuvimos en lo que va de la pandemia solamente 4 internados, uno en una primera etapa y después otros 3 en el Hospital Llano, y uno de ellos se descompensó rápidamente, 65 años, hipertenso, con problemas respiratorios, y ingresó rápidamente respirador, asistencia respiratoria mecánica, utilizamos el plasma convaleciente. Ya en la primera transfusión vimos una respuesta muy satisfactoria. A las 24 horas se le hizo una segunda dosis, como a todo paciente que está en asistencia respiratoria mecánica, y después de 10 días el paciente tuvo el alta médica. Utilizamos también en Formosa, ayudamos a nuestra provincia vecina, y el paciente nunca entró a respirador porque estuvimos antes con la infusión del plasma, y recuperó satisfactoriamente y está estable, en buen estado general, pronto al alta médica. Nos regimos, por supuesto, a todos los protocolos hechos en el mundo y los trabajos científicos. Vemos que si el paciente cuanto antes se utiliza con una sola dosis es suficiente, en el caso del paciente de Formosa, por ejemplo, que no estaba en asistencia respiratoria mecánica, y en el caso de estar en asistencia respiratoria mecánica, generalmente recibe 2 dosis. Si ingresa a terapia y tiene un déficit de oxígeno, ya es apto como para recibir el plasma. O sea, no esperamos que el paciente se descompense. ¿Qué nos pasó con este paciente en Corrientes que se descompensó en minutos? Que también es algo que pasa, por eso es que estamos muy atentos
y creo que la respuesta que tuvimos con el paciente que hoy está de alta médica es porque actuamos muy rápido, ya en la descompensación actuamos rapidísimo y eso también tiene mucho que ver en tener plasma en stock. Yo soy una promotora de decir siempre que el stock es importante, ¿no? Siempre hablo de la sangre. En este momento el objetivo es tener plasma convaleciente en stock. En este momento tenemos 38 dosis terapéuticas en stock y estamos pactando, se hacen todos los días procedimientos. Esperamos tener una muy buena cantidad, mucho más de lo que tenemos, pero en este momento no tenemos pacientes internados y los pacientes que están en su domicilio, en el aislamiento, por supuesto, con acompañamiento epidemiológico, están en buen estado general sin síntomas. Entonces, Corrientes está en una situación, en cuanto al plasma convaleciente, inmejorable. Se puede conservar hasta 3 años. Nosotros tenemos toda la aparatología y en realidad tenemos toda la tecnología de punta como para poder conservarlo. Sabemos que al año empiezan a desnaturalizarse algunas proteínas, pero bueno, en la bibliografía mundial y en ninguna pandemia se conservó 3 años, siempre se ocupó el plasma. Y en el caso de no ocuparlo, hay un centro en Córdoba donde todos los bancos de la Argentina mandamos el plasma remanente para que se realicen las globulinas y las inmunoglobulinas, que son muy necesarias para el tratamiento de enfermedades en pacientes inmunocomprometidos. O sea que en ningún caso se va a desperdiciar, digamos, o no se va a ocupar en forma criteriosa ese plasma. Nosotros sabemos, tenemos que tener la premisa de que el COVID tiene 6 meses. Hay muchísimos investigadores en todo el mundo tratando de conocer al COVID y ver cómo se presenta y cómo evoluciona. Corrientes está haciendo un trabajo el que yo coordino junto con la doctora Susana Pizarello y el bioquímico Diego Farizano. Hemos adaptado a la ciudad de Corrientes el protocolo extendido a nivel nacional y tenemos varias líneas de investigación. Yo creo que todo suma, pero hay que ser muy criteriosos en lo que uno va a utilizar y apoyarse en la evidencia científica, ¿no? La Cruz Roja Argentina, sucursal Corrientes, hizo una importante donación tanto para la provincia como la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Donó 250 termómetros. El vicegobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Canteros, estuvo en el acto. Doctor Canteros, participando del acto en el cual usted fue intermediario para recibir termómetros digitales. Sí, oportunamente tengo una relación de amistad con el presidente de la Cruz Roja Nacional, Diego Tipping, desde hace mucho tiempo, y le pedí esto, que trasladé un pedido en realidad de ONG, de instituciones intermedias, de comedores, de merenderos, de iglesias, que nos habían también realizado este pedido de entrega de termómetros. Y gracias a Dios esto podemos decir que llegó a la provincia y lógicamente en el día de la fecha nos están haciendo entrega. Así que mi agradecimiento personal a Diego, a la Cruz Roja Nacional por este esfuerzo que hacen permanentemente y el reconocimiento también por esta labor de servicio que los caracteriza y los hace ser distintos. Una vez más, la vicegobernación trabajando en conjunto con la Cruz Roja. Así es, siempre lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, justamente por esto que terminaba de decir, que es el reconocimiento de una institución centenaria que presta mucho servicio y mucha colaboración en la provincia. Bien, estamos con Mariela Contreras, presidenta de la Cruz Roja. Contanos qué tarea realizaron hoy. Sí, en esta oportunidad hicimos una donación de 250 termómetros digitales, que es el resultado de las distintas campañas que fue realizando la Cruz Roja Argentina a lo largo de esta pandemia.
Estas campañas Son Argentina nos necesita, Unidos por Argentina y otras que se realizaron de manera simultánea en todo este tiempo. Estamos muy contentos, ya llevamos más de 750 millones de pesos donados a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y esto, bueno, como dije anteriormente, va a permitir y va a contribuir y mejorar el trabajo y la tarea que estamos realizando los correntinos de cuidarnos entre todos. Destacando además el trabajo en conjunto, una vez más, con la Vicegobernación de Corrientes. Sí, así es. Nosotros con Gustavo Canteros tenemos una relación, es parte de nuestra institución ya, siempre una persona sumamente accesible, estamos muy agradecidos y esta es una demostración del trabajo que hacemos desde la Cruz Roja como un mandato institucional, que es ser auxiliares de los poderes públicos. Verte bien, hoy es un lindo día para 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 verte bien. La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Poné la primavera en tu vida. Flores en el hogar dan color y alegría. Flores en tu trabajo cambian la energía. Con las flores el sol está presente todos los días. El Palacio de las Flores, en La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín, también souvenirs. Deja que las flores hablen por vos, en un cumpleaños, en los aniversarios, para tu pareja, si tenés que rendir homenaje. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. Podés llamar al teléfono 44 20 530, atiende las 24 horas. Dale color a tus días. Con el Palacio de las Flores, poné amor a tu vida. En este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, una de las situaciones que afloró y muy fuerte fue la violencia intrafamiliar. Muchos especialistas hablan al respecto. Desde Ventana Social decidimos contactar con una persona que trabaja en la materia y que nos puede explicar el por qué e incluso cuánto aumentó esta violencia intrafamiliar, sobre todo en Corrientes. Matías Robledo es quien nos explica sobre este tema. Este aislamiento social preventivo y obligatorio ha traído un significativo aumento en las cuestiones de violencia familiar, de género contra la mujer y el incremento directo que tiene sobre la niñez, y esto estamos hablando sobre todo en la niñez referente a niñas, a mujeres niñas. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de ellos. Si crees que una niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes, denuncia. Vienen de los lazos más cercanos a la familia. Siempre está dentro de la casa, siempre el agresor está dentro de la casa, siempre el victimario está cerca, siempre es un pariente, y por supuesto estamos hablando de un hombre, de un varón. Las violencias intrafamiliares tienen como protagonista, como te decía, de manera directa a los niños. Generalmente, siempre que hay violencia en los medios o trae como a colación la violencia contra la mujer o la violencia de género, pero no tenemos que dejar de lado que detrás de cada violencia a las mujeres, que en su gran mayoría son madres,
se encuentran niñas, niños y adolescentes que son víctimas también de manera directa de la violencia familiar y la violencia de género también. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de toda acción u omisión que de manera directa o indirecta afecte tanto física como psicológicamente a una persona. Generalmente, esta violencia a través del hacer o no hacer, el pegar o el dejar de hacer, tiene varios tipos. Nuestra normativa legal, la ley de prevención de violencia contra la mujer, establece, si se quiere, unos tipos de violencia. La violencia física, la violencia sexual son algunos solamente, pero también hay otro tipo de violencia como la económica, por ejemplo, esta cuestión de muchas veces se ve de los progenitores que tienen la obligación de pasar alimentos o de brindar alimentos, se transforma también en una obligación, en una violencia, digamos, de tipo económica. Por supuesto que también vamos a hablar de violencia física, vamos a hablar de violencia psicológica, donde afecte de manera directa la salud mental tanto de los niños, de las niñas, adolescentes, mujeres y también ancianos, personas de la tercera edad, como todos grupos de sujetos vulnerables. También pensando en lo que más me preocupa con respecto a esto, no solo es la violencia de la mujer, sino también de la violencia que reciben los hijos de estas mujeres. En su gran mayoría, el 90% de las denuncias que uno recibe o que uno en el día a día trabaja con las víctimas, siempre son madres. Entonces esto nos lleva indiscutiblemente a pensar en el daño que están causando a sus propios hijos, inclusive porque generalmente la violencia viene del esposo, del conviviente, del progenitor afín, de un tío. Entonces esta cuestión familiar cercana realmente afecta y mucho el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes. En el transcurso de este aislamiento social preventivo y obligatorio, que yo, bueno, de alguna forma lo llamo ASPO, como para simplificar un poco esto, se ha perjudicado, se ha vulnerado de una manera doble la situación actual. ¿Por qué? Porque la violencia que sufren estos niñas, niñas y adolescentes dentro de su casa, dentro de sus hogares, no solo se ve afectada por el propio agresor, que es quien propicia, digamos, golpes, abusa sexualmente, oprime psicológicamente, sino también la imposibilidad de ejercer uno de sus derechos fundamentales, que son, por ejemplo, la recreación, el juego, la posibilidad de salir de la casa, ir a la escuela, tener contacto con sus compañeros. Pensemos también en que muchas veces estos niñas, niños y adolescentes, su vinculación diaria es fuera de la casa, con los compañeros, con la maestra, y puede ser eso muchas veces que salve, digo, ¿no es cierto?, o que visibilice esta situación de violencia y este aislamiento, por supuesto, que los pone en una doble situación de vulnerabilidad, y eso me preocupa mucho. Siempre la escuela toma partidas, pero en estos momentos de aislamiento se ven muchas denuncias de familiares cercanos. Por ejemplo, la tía, la madrina, la abuela, la vecina. Y fíjate el género que estoy usando cuando te estoy contando quiénes son las personas que denuncian. Fíjate que son muy pocas las denuncias que recibimos por parte del tío, del primo, del hermano. Siempre hay una mujer detrás, que logra visibilizar, que logra salirse de ese círculo de violencia y tomar conciencia realmente de esta situación y llegar a hacer la denuncia. Se ha dicho mucho al respecto, pero la verdad es que tenemos cifras concretas, sabemos cuántos casos hubieron en Corrientes, hay denuncias, veamos. Judicialmente se han registrado un aumento notable de las denuncias que se realizan tanto de vecinos, de las mismas familias, y también se ha demostrado y se ha quedado en evidencia, digamos, la falta por ahí de recursos y de políticas públicas para acceder realmente a estas cuestiones de justicia por violencia familiar y violencia de género, que tiene de manera directa como protagonistas a los niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene que ver directamente con la creación o la falencia de algunas políticas públicas que parecen estar visibles y no están realmente
Entonces, la verdad es que es un gran problema esta situación de hacer la denuncia y pensar qué hacer con la mujer. En primer lugar, uno cuando toma la rienda judicial, si se quiere, de la situación, hay algunas opciones como, por ejemplo, hacer lo contrario a lo que vos me estás diciendo, por ejemplo. En vez de pensar en sacar a la mujer, que sería vulnerable, darle una doble vulnerabilidad a la situación, lo que se hace es sacar al violento, sacar al agresivo. Entonces, en primer medida, es eso lo que se trata. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no siempre es lo aconsejable ni tampoco lo disponible en relación a decir, bueno, ¿a dónde ponemos a esta mujer? Porque la mujer va acompañada de sus hijos, en su gran mayoría. Entonces, no solamente uno decir, bueno, ¿en qué institución la llevo? ¿A dónde la refugio? Más allá que tenemos algunos refugios, no solamente va a ir ella, sino que tenés que pensar en que suelen ir 2 o 3 o más niños o adolescentes que acompañan a esta mujer. La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes conformó una mesa de enlace tabacalera. Incluso se reunieron con los productores de la ciudad de Goya y hoy están trabajando en conjunto para que esos productores, pequeños productores sobre todo, puedan salir adelante en esta crisis que afecta a todos los sectores en general. La diputada Ani Pereira nos cuenta en qué momento del trabajo están y en qué consiste el proyecto que presentaron en la Cámara. Nosotros organizamos con el presidente de la Cámara de Diputados un viaje al interior para visitar a productores de la zona de Santa Lucía, productores hortícolas y floricultores, y también organizamos una reunión con los productores tabacaleros en la ciudad de Goya. Bueno, la verdad que fue una experiencia en estos tiempos de pandemia muy interesante, porque queríamos ponernos en contacto con toda la gente para ver cómo estaban en esta situación de crisis, cómo había sido su producción, cómo estaba el tema de la comercialización. Sobre todo teniendo en cuenta que Corrientes, la economía correntina viene muy empujada por todo el sector productivo. Bueno, la verdad que con referencia a la mesa de enlace surgió como consecuencia de esa reunión. Nos reunimos con representantes de la Cámara de Tabacaleros y también con la cooperativa de productores de tabaco. Y ahí nos comenzaron a contar historias de vida, la verdad, sumamente interesantes, cómo funcionaba todo el negocio del tabaco, sobre todo a los legisladores que somos de la capital, porque en general los legisladores de la zona de Goya, Santa Lucía, están todos muy empapados de la situación y del tema. Después de esa reunión se nos ocurrió a todos los legisladores que habíamos ido hacer un proyecto de resolución para conformar la mesa de enlace tabacalera. Justamente, ¿por qué? Porque creemos que tenemos que tratar justamente con todos estos productores, que te aseguro que son más de 1000 productores en toda esa zona. Imagínate cuántas familias viven detrás de la producción del tabaco. Y nos pareció interesante armar esta mesa para trabajar cómo va a seguir en adelante esta actividad. Vos sabés todas las cuestiones que estuvieron ocurriendo en Goya con el cierre de Mazalín. No obstante, todo el tabaco correntino es absolutamente de exportación. Justamente lo que hace la cooperativa tabacalera es acopiar el tabaco para luego exportarlo y tener medianamente esa capacidad de buscar un buen precio en el exterior para poder hacer competitiva la actividad de estos productores tabacaleros. La mesa de enlace se va a conformar, porque ya fue aprobado, ya tuvo aprobación el proyecto de resolución, se va a conformar con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, el Poder Legislativo, también va a participar la universidad, porque creemos que es muy interesante comenzar a trabajar sobre otras propiedades que tiene el tabaco, ver la manera de hacerlo más competitivo, ver si se puede utilizar el tabaco con otras finalidades, no solamente con la que tiene hoy,
así que nos pareció sumamente interesante que pueda participar la Universidad Nacional del Nordeste. Por supuesto, el Instituto del Tabaco, el Instituto Provincial del Tabaco, que fue justamente creado para que se puedan tratar todos los temas de los productores tabacaleros dentro de su seno. O sea, el IPT sería la sigla, por ahí es más conocido con esa sigla, y bueno, que se pueda trabajar entre todos para buscar alternativas de investigación científica respecto de la sustancia, para que se pueda conseguir financiamiento para el sector tabacalero, para que se pueda hacer más competitiva su actividad, por eso también la participación del Poder Ejecutivo. Vos sabés que el 85% del precio del cigarrillo está grabado con impuestos internos, y hay un 7% de esa recaudación que se devuelve a los productores a través del Fondo Especial del Tabaco. O sea que no es un subsidio a los tabacaleros, porque últimamente estuvo muy en los medios porque ellos estaban reclamando ese monto. No es un subsidio, sino que en realidad sería una intervención del Estado para devolver de alguna manera todo el esfuerzo del trabajo de todo este sector. Así que me parece que es un trabajo que está comenzando, que espero que dé todos sus frutos, que tiene muy buenas intenciones, y que creo que visibiliza un sector muy importante de la producción en Corrientes. ¿Cuál es el punto más preocupante de los productores en este momento, con la partida de Masalín, como vos decías, pero en este tiempo de pandemia, qué es de lo que más hablaron, qué es lo que más pidieron, cuál es la situación más complicada? Bueno, justamente, en primer lugar, era el asunto económico-coyuntural, que era la devolución, digamos, de esos fondos, de ese Fondo Especial del Tabaco, ese 7%, que ya se había producido en esos días, pero que ellos estaban muy preocupados con esa situación, porque con la devolución de ese porcentaje, ellos comienzan a proyectar su campaña para el año siguiente, o sea, la cosecha, los insumos, todo lo necesario para la siguiente campaña. Y por supuesto que el problema que aqueja es la crisis económica mundial. Acordate que no solamente la nuestra, sino también la mundial, ellos ubican toda su producción en mercados europeos, con lo cual un poco estuvimos conversando sobre toda esa situación económica, y por eso también surgió la posibilidad de trabajar con la universidad para ver qué otras cosas se pueden hacer con el tabaco, qué otras finalidades se pueden comenzar a trabajar. Las sustancias que contienen deberían ser investigadas científicamente para ver si hay alguna otra alternativa, no solamente el acopio para la exportación y para la producción del cigarrillo. El tabaco negro criollo es el que se siembra en toda esa zona. ¿No ha decaído la cantidad de producción, de hectáreas de producción con todo este tema? No. Ellos en general siempre salen adelante. Una cosa fue el retiro de Masalín, y esto también yo lo comprendí después de esa conversación. El retiro de Masalín afectó en general a trabajadores que se dedicaban a trabajar en ese rubro, en esa empresa. Lo otro son productores del tabaco que en su momento venden casi todo su cupo, digamos, a la cooperativa tabacalera para la exportación. Son dos áreas totalmente distintas, que la pude comprender acabadamente durante esa conversación con los productores. El problema de los 200 trabajadores o más que quedaron sin trabajo después del retiro de Masalín, y bueno, ese es un tema que nos preocupó muchísimo en la Cámara, que lo tratamos a iniciativa del diputado Tito López, que es goyano, obviamente, el presidente de la Cámara de Diputados también goyano, así que imagínate que era un tema que se discutía muchísimo dentro de la Cámara de Diputados, y preservar la fuente de trabajo es un tema que nos preocupa muchísimo. Inclusive toda esta situación ocurrió antes de la pandemia, imagínate posteriormente cómo se agrava la crisis en general económica, y bueno,
con solo mirar los informes económicos del país, sabemos cómo ha crecido el desempleo en la Argentina. Tenemos los números comparativos con los mismos meses del año pasado, y realmente es abrumadora. Creo que estamos en una crisis muy dura y mucho peor a la del 2000 o 2001 con los números que han surgido en estos días. El tema de los productores, creo que se conserva su fuente de trabajo, ellos continúan con su tierra, continúan con la producción, al ser precios de exportación, son todos precios obviamente en dólares, con lo cual desde ese punto de vista no estaría agravada su situación, pero sí es mucho más dificultoso ubicar los productos en este momento de pandemia. O sea, la comercialización sería el problema mayoritario que tendrían hoy los productores tabacaleros. Entonces creo que hay que traspolar la situación, hay que ver cuáles son las mejores alternativas, hay que ayudarlos a que no vivan esa situación de incertidumbre. Cuando se discutió esto de la mesa de enlace tabacalera, lo que se puso es no hacerlos cambiar de rubro, pero sí ver la posibilidad de poder hacer algún tipo de investigación científica que permita encontrar una diversificación a partir del mismo producto. Poco eso es lo que se va a iniciar, y creo que esto es un punto de partida que nos puede traer muchas sorpresas en relación al sector. No te puedo explicar lo emotiva que fue la reunión, cómo este grupo de representantes, de productores, la satisfacción que tenían de ser visitados en su localidad por grupos de legisladores, que quieren apoyar al sector, que quieren visibilizarlo, que quieren buscar herramientas y alternativas de trabajo, más allá de lo técnico y de lo que representa nuestro propio trabajo, que es acercarnos a la gente, a ver cuáles son sus demandas y cómo podemos ofrecernos nosotros para hacer gestiones o para elaborar normas jurídicas. Lo importante que fue este apoyo y esta contención en tiempos de pandemia, y que todo un grupo y un sector se sienta tan contento de ver a sus propios representantes en el mismo territorio de ellos para trabajar en este aspecto. Así que creo que ha sido muy, muy productiva esa recorrida por el interior. La doctora Soraya Narváez nos cuenta cómo nos podemos ver mejor en temporada invernal. Primero hay que tener en cuenta que el sobrepeso, o estos kilos que muchos hemos acumulado en cuarentena, no nos movimos menos, por ahí comimos un poquito más, únicamente van a cambiar si el paciente se cuida la alimentación, consulta con el nutricionista, ajustar la alimentación, hay que hacer un plan de alimentación, sí, un plan saludable, el bajar de peso prácticamente su mayor porcentaje tiene que ver con esto y con la realización de esto que decís vos, la actividad física. Hoy no querés ir al gimnasio, los gimnasios están trabajando con protocolos, con mucho cuidado, pero bueno, no querés exponerte todavía, podemos hacer la actividad al aire libre, sacar el permiso para la caminata, hoy se pueden hacer actividades en las plazas también, así que esto es fundamental y ningún procedimiento o tratamiento estético va a suplantar esto, ¿sí? Una vez que organizamos esto, o bien viene el paciente, hacemos la consulta, vemos qué le podemos ofrecer para mejorar esa zona de adiposidad localizada, que es esa grasa que por ahí, por más que el paciente hace actividad física, se cuida en la alimentación, cuesta, por ejemplo, se localiza en el abdomen, en la parte baja de la espalda, los brazos, la celulitis, la flacidez, la calidad de la piel, con equipos que van a ayudar justamente a modelar, a mejorar la celulitis, a mejorar la flacidez, a mejorar la calidad de la piel, y van a sumar mucho a la conducta de nuestro paciente. Existen muchas alternativas, es acercarse a una consulta, evaluar cada paciente en particular, qué expectativa también tiene, contarle esto que yo decía al principio, que también hay una responsabilidad importante de parte del paciente, y a partir de allí, bueno, armar el plan de tratamiento en donde existen distintas alternativas. Vos me preguntabas qué podemos ofrecer, y podemos ofrecer desde electromedicina con equipos para tonificar los músculos, para tonificar la piel, para quitar la celulitis. El cavitador, por ejemplo, es un equipo que anda muy bien, es un ultrasonido que modela zonas de adiposidad localizada, que mejora la celulitis también. La radiofrecuencia potencia el cavitador, ayuda a tensar la piel. El lipoláser es un equipo que a mí me gusta mucho también para modelar zonas de adiposidad localizada. En 50 minutos tomamos con 3 pares de pads unas zonas bastante amplias, y la verdad que el paciente
obtiene un muy buen resultado. A un paciente que por ahí no se cuidan tanto, vienen, se hacen el tratamiento y ven la diferencia, pero te insisto, siempre tratamos de que el paciente, además de estéticamente estar bien, cuide su salud, que es lo más importante, así que tratamos de que el tratamiento sea así en conjunto. Sobre todo porque se viene una temporada en la que por sí no nos gusta salir, ni siquiera hacer gimnasia al aire libre porque vienen días de frío. Entonces, por más que yo vaya y haga el tratamiento, vos, antes que nada, recomendás como siempre buena alimentación y si ya tenemos un poco de sobrepeso, cuidarnos un poco y movernos también, por lo menos en casa, ¿no? Hoy se puso muy de moda el hecho de los Zoom, el hecho de las páginas de Instagram, de Internet, en donde los profesores dictan clases, a veces tu mismo profesor o tu mismo gimnasio, o podés entrar a distintas plataformas, a YouTube, a muchísimos lugares en donde hay muchísima buena actividad para hacer y la podés hacer en tu casa. Si bien nosotros estamos en una etapa en donde estamos saliendo de la cuarentena todavía, no estamos tan liberados y no se sale tanto y a veces por precaución y por un poquito de miedo también uno se guarda, bueno, seguir con esta rutina. A lo mejor salimos solamente a trabajar o a ver a nuestros familiares. El otro tiempo, el que vamos a estar en casa, tenemos que tratar de organizar la alimentación, de hacerse un plan durante la semana, un plan saludable, sino también se puede hacer la consulta virtual con un nutricionista para organizar esto. Organizar, tener una rutina de actividad física también es importante, no solamente por el cuerpo y por la estética, también por el estado mental, por la parte psicológica, por el humor, que esto le beneficia no solamente al paciente, sino a todas las personas que están compartiendo hoy esta cuarentena con estas personas. Esto hace muy bien, así que es importante. Si no te animás a salir a la plaza, si no querés sacar el permiso para la caminata, que la verdad que eso en la Costanera está preciosa, la cierran para que uno tranquilamente pueda manejarse y caminar con todos los cuidados. Si no querés ir al gimnasio, me parece que es una muy buena alternativa buscar alguna vía, ya sea en el teléfono, ya sea en el televisor, o sea en la computadora, como para hacer esta rutina, y bueno, y si no podés hacer el tratamiento estético, por lo menos conversar y ver qué podemos hacer desde nuestra casa, como para acompañar hasta que podamos volver. Nosotros estamos trabajando más horas, con mucha menos cantidad de gente, si bien siempre programamos los turnos, hoy tenemos más tiempos entre un turno y otro por la desinfección y la ventilación del lugar, con muchísimo cuidado vienen de a uno los pacientes, así que también podemos coordinar un turno para una consulta en principio, para armar un plan de tratamiento, y a lo mejor, bueno, el paciente no puede venir 2 veces a la semana, que venga una vez cada 15 días, lo vamos adaptando al tratamiento, a la situación general de pandemia y a la situación del paciente. Depende también de la disponibilidad de tiempo de la gente, de las ganas de salir de la gente y de lo que necesita cada cuerpo, ¿no? Siempre se adaptó el tratamiento, ¿sí? Siempre se adaptó a todo, a lo que puede el paciente, a lo que quiere el paciente, a los tiempos del paciente, a la posibilidad económica también del paciente. Nosotros, amén de que armamos un tratamiento médico, siempre lo adaptamos al paciente. Y a lo mejor podemos hacer una sesión cada 15 días de algo que antes hacía 2 veces por semana. Por ahí el resultado es más lento, se ve más lentamente, pero suma y ayuda a que el paciente se comprometa, suma y ayuda, porque siempre uno dice peor es nada, ¿no? Más vale empezamos, que es importante, como para sentirnos bien también, porque muy pronto vamos a volver a nuestra vida normal, si Dios quiere, y tenemos que estar lindos, tenemos que estar bien, tenemos que estar saludables, y tenemos que vernos lindos, porque esto es muy importante, no solamente para la sociedad, sino también para uno mismo. Así que el espejo te devuelva una mirada que te haga bien, que te agrade, eso va a hacer que tengamos muchísimos beneficios en nuestra salud y en nuestra vida personal. La reconocida escritora Pilar Romano, que en la 10ª edición de la Feria Provincial del Libro presenta su nueva obra, Santo Juan de los Esteros, nos cuenta cómo vive este encuentro editorial 100% virtual, pero también nos habla de cómo vive este tiempo de pandemia de COVID-19 y el aislamiento obligatorio que está realizando. Bueno, no es fácil prepararse, es lanzarse a una nueva experiencia tecnológica y con un formato además bastante rígido, que te obliga a manejar los tiempos con mucha cautela
y a seleccionar muy bien lo que vas a decir para aprovechar ese tiempo con un contenido interesante y ajustado a lo que piden los organizadores de la feria, que no debe ser nada fácil organizar tantos autores y tantas actividades, digamos, y encima por primera vez. Lamentablemente no pude ir a un espacio que me otorgaron, que era grabado en un estudio, porque como estoy por entrar a la zona de riesgo del coronavirus, no me han permitido esa experiencia. Entonces, estoy utilizando el formato reglamentario de la feria, pero bueno, bien, lo básico se transmite. No es lo ideal, no es lo ideal, los límites no nos gustan a nada. Yo creo que a nadie le gustan los límites, en ningún sentido. Y esto nos pone límites en casi todos los aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Y también en esto de expresarnos por un medio nuevo, que no es directo, que no es face to face. Por más que hay bastante fidelidad en esto, en cuanto a imagen se refiere, no es lo mismo, pequeños gestos, pequeñas pausas que enriquecen la interacción, se pierden un poquito con este formato, pero de todas maneras vale. Isabel Allende, Nélida Piñón, una escritora brasileña, hija de inmigrantes gallegos, que habla y escribe muy bien en español, y a quien tuve el gusto de conocer personalmente y charlar en una feria del libro de hace 2 años. Entonces, claro, preguntar algo, o qué sé yo, verla entrar, son condimentos que enriquecen ese contacto. Pero bueno, pero ahí está, se puede escucharla. Moglia terminó de editarla a fines de noviembre o principios de diciembre del año pasado, que no es propicio para presentaciones. Esa época de fin de año, la gente está con otras expectativas, con otras actividades, entonces dijimos vamos a dejarla para marzo. Y marzo no se pudo por otras razones. Es una novela, Santo Juan de los Esteros, que, como digo, para la feria, para mí tiene la singularidad de que el protagonista central es un paisaje, ¿verdad? El paisaje de nuestros esteros. Y allí concurren y aparecen personajes autóctonos y de otro lado, que van enlazando una historia que permite conocer la magia de ese lugar y la manera de pensar, de sentir, de cantar, de llorar que tiene la gente que habita esos esteros. Se presenta en la feria con un formato que han establecido, que es Industrias Culturales, los responsables de la organización, Maya Irín, pero sin la extensión, sin las preguntas que pudieran haber surgido, sin un presentador, sin una opinión ajena a lo que uno puede decir de su libro. O sea, es una presentación muy resumida, pero es lo que se puede hacer hoy. En realidad este libro se presentó en la feria de Caacatí, pero con otro público, más local, pero aquí en la ciudad no, aún no. Y bueno, quedará así, pero igual se vende, aunque no esté presentado, no como los de Isabel Allende, pero algo se vende. Estoy hecha una monja de claustro realmente. De monja tengo poco, pero de claustro mucho ahora. Y transcurriéndolo, en algunos momentos esperanzada, en otros momentos más angustiada, siempre confusa porque las informaciones a veces son contradictorias, pero apuntando a que un día tendremos otra vez una actividad al menos parecida
a la que veníamos desarrollando, ¿verdad? Estoy en el ámbito de mi casa, gracias a Dios con mi familia, todos en buen estado de salud, y eso hace menos dura esta espera. Pero la socialización es importante en todas las etapas de la vida. Y en este tramo que yo transito, se vuelve especialmente importante, ¿verdad? Entonces eso está un poco frenado, pero bueno, confiemos en que yo no me preparé, todos los días es una experiencia nueva, a ver cómo la paso, a ver qué ocurre. Entonces estoy muy ama de casa, porque también es difícil tener ayuda en la casa como uno suele tener, y entonces está más doméstica que escritora, pero estoy escribiendo algo nuevo. Me angustia el vivir bajo amenaza, esa sensación tengo. Hay un ser diminuto que me ha cerrado el picaporte desde afuera y pudo más que yo. Todo nuestro país y nuestra provincia y nuestra ciudad están bendecidos de alguna manera porque la cosa no es tan terrible como en otros lados. Nunca en mi vida pensé que iba a esperar un pico, y ahora estoy esperando que se produzca el pico, que se aplane, en fin, son cosas raras. Pero el libro es, en estos casos, siempre lo es, pero creo que en estos tiempos de crisis es una tabla de náufrago, que nos permite no seguir sin hundirnos hacia un lugar que tal vez no sepamos bien cuál es, pero que esperamos nos haga pisar un poco terreno firme, ¿no? Es una tabla, y es una tabla de huida también el libro, porque nos permite salir de este lugar, de esta realidad que no nos gusta, y estar por lo menos imaginariamente en otro tiempo, en otro sitio, con otra gente. Así que, o adquirir conocimiento, las experiencias de aprendizaje son siempre enriquecedoras y tranquilizantes. Entonces, yo veo en este tiempo de crisis un valor especial para la lectura. El libro está siempre amenazado, y últimamente el libro como tal, por la preferencia que va mostrando la gente por la cosa audiovisual, el acostumbramiento a lo audiovisual. La imagen ayuda muchísimo. Bien, dicen ustedes que vale más que no sé cuántas palabras una imagen, ¿no es cierto? Y es así. Pero la palabra escrita tiene su encanto y tiene siempre está el renglón de arriba, que una experiencia audiovisual no te lo permite. En mi tiempo libre no se incrementó mucho por el hecho, ya te digo, de tener que ocuparme de algunas cosas que no me pesan demasiado, las hago con tranquilidad, pero que sí me ocupan algo de tiempo. Pero sí la lectura, incluso, no sé por qué si me pasa a mí sola, este tiempo te invita a la relectura, a leer de nuevo algo que a lo mejor lo hiciste en forma más apresurada o en otro contexto, y hay cosas que me da por releerlas. Y leer nuevo, y así como dije, iba ya al placar a colgar los hábitos de lectora, dije no, me los puse de nuevo, y dije voy a intentar algo más, y sí lo que nunca había hecho, que es novela histórica o una novela histórica, la estoy ensayando, y entonces es un trabajo así más exigente, de búsqueda de información, no solo imaginación, y estoy en eso y me entretiene, pero muy despacio, porque lo estoy haciendo
no tanto con pretensión literaria de publicación y eso, sino como una manera de trasladarme a otro sitio, a otra época y matar al que quiero y salvar al que quiero. Y como todas las semanas, les recomendamos un libro que es en realidad el recomendado de Librería Corrientes. Ecos del Fuego es la primera novedad del año del sello de novela romántica de BR Editoras y es la presentación de Librería Corrientes para esta semana en Ventana Social. Este nuevo libro de la autora es una novela coral que narra la historia de una mujer de 30 años que vive con su abuela Bernarda en Uruguay, dado que su madre murió en un incendio en el que ella logró sobrevivir cuando tenía casi 17 años. El tormento de esa noche fatal la persigue durante todo el libro porque no logra recordar acabadamente lo que ocurrió. La relación con su madre ha sido siempre de carencia para ella. Nunca se sintió amada. Tuvo un padre ausente y la historia que a los 13 años le fue contada sobre él no parece tener sentido en su vida adulta. Laura Miranda cuenta que Ecos del Fuego es una novela que tiene como propósito que el lector se identifique de manera personal con los protagonistas, que la historia sea verosímil, la posibilidad concreta de que suceda o pueda suceder lo planteado es primordial. La idea de que al concluir quien lee piense que es una historia maravillosa y pueda ser yo o alguien que conozco, es lo que asegura la autora en esta novela que es presentada en esta semana por Librería Corrientes. Y ahora sí llegamos al final de una nueva edición de Ventana Social. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado de la pantalla y muchas gracias a todo el equipo de Ventana Social. Hasta la próxima semana, Dios mediante.